Muy bien, y ahora sí se viene la columna de María Soto. ¿Qué tal, María? Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Virginia, y buenos días a toda la audiencia. Bien, ¿ustedes? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy? Bueno, hoy traje pensión alimenticia, un tema para desarrollar a grandes rasgos, de una manera sencilla para que se entienda. Y bueno, me pareció interesante porque es un tema que siempre trae conflicto, siempre trae, no debería, porque tendría que ser algo sencillo, obvio, pero bueno, siempre trae algún conflicto. Y bueno, me gustaría dar algunos lineamientos acerca de lo que es la pensión alimenticia, que me parece súper útil, sobre todo para, ya te digo, en estos tiempos que es siempre tema de discusión la pensión alimenticia y las visitas, y si no me pasas la pensión no ves a los nenes y a los menores, y bueno, siempre trae problemas. Y bueno, les quería comentar que la pensión alimenticia es esa suma de dinero que, vamos al escenario, padres de hijos menores que se separan. Uno de los papás es el que detenta la tenencia de ese niño, de esos menores, el otro se retira del hogar y es el obligado a contribuir con la manutención de esos niños. Es una obligación, no está en discusión, es una obligación. Siempre que haya hijos menores de 18 años, el progenitor tiene, el progenitor que no vive con el menor, tiene la obligación de abonar esta suma de dinero, que puede ser en dinero, puede ser en especie. De repente hay progenitores que pasan una suma X de dinero y además pagan el club, además pagan el colegio, además pagan el inglés. Digo, esos son acuerdos que se hacen entre los padres, siempre siempre que los dos estén que los dos estén de acuerdo en que el pago se efectúe de esta manera, por supuesto. Por supuesto que también incluye la vestimenta, incluye la educación, incluye la medicación, las consultas médicas. La idea es que los dos contribuyan a que el niño tenga todas sus necesidades, que el menor tenga todas sus necesidades satisfechas. También lo que se da muchas veces, lamentablemente, es esto de que la plata que yo le paso a mi hijo es para el otro progenitor. No quiero hablar de género porque no quiero entrar en eso, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de las veces sabemos que es el papá el que deja el hogar y quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia a los menores. Pero bueno, y siempre está como eso de le paso la plata a la madre y la madre la usa para ella. Hay que desterrar ese concepto erróneo totalmente y siempre pensar que ese niño come, ese niño asiste a un centro de estudios, ese niño se tiene que vestir, ese niño se enferma, ese niño tiene un montón de necesidades, y esas necesidades, la mayoría de esas necesidades que enumeré, si suponen un costo económico para la mamá. Entonces, tiene que pagar en algunos casos un alquiler, luz, agua, telefonía, hoy en día internet, un montón de cosas, de necesidades que se pagan con plata. Por eso a veces las personas caen en eso de la plata la gasta la madre, o es para la madre, no es para el niño, y no, es un concepto totalmente erróneo. La plata es para el menor, para los menores. Los menores tienen el derecho a percibir ese dinero mensualmente, justamente para contribuir con la mamá o con el progenitor que tenga la tenencia de esos niños a los gastos de mantención de ese niño, de manutención de ese niño. Quiero dejarte avanzar, pero me gustaría hacer una pregunta con respecto a esto. Sé que vas luego a hablar sobre los acuerdos que se realizan, pero
supongamos el acuerdo casi siempre es una cuota fija, donde quizás estén contempladas todas estas cosas, o que sea a veces el aporte que el padre puede hacer, o que vaya en relación, padre, madre, ¿no? Progenitor, como dijiste. O que sea un porcentaje de lo que percibe. Claro. ¿Qué pasa con esto que mencionabas, ¿no? Gastos eventuales, gastos puntuales, que a veces aparecen y no están contemplados ahí, pero el gasto hay que hacerlo igual. Esos no sé, como esto gastos... que decías, se enferma y claro, vos no tenías previsto. Exacto. Bueno, yo entiendo que en ese caso, si bien no hay una disposición expresa al respecto, tenemos que inclinarnos a que el padre va a entender que esa mamá, o bueno, voy a hablar de progenitor, que ese progenitor no tenía ese gasto contemplado en el mes, y bueno, que se comparta ese gasto. ¿Me explico? Esa podría ser una posibilidad. Si, bueno, tengo este mes, agregué órdenes de consulta, medicación, antibióticos, analgésicos, lo que sea, bueno, vamos a repartir 50 y 50. Muchas veces también lo ¿Ese es el viaje de la escuela, o a veces es un festival en el que hay que comprar cosas, o a veces, digo, pueden ser múltiples, no solamente el caso de la enfermedad, claro, porque siempre, yo también lo puse al ejemplo, pero digo, generalmente aparecen estos gastos extras. O tiene, de repente, pensemos en una persona, en un adolescente que empieza a salir, tiene un cumpleaños de 15, necesita ropa, yo qué sé, tiene que hacer un regalo, como vos decís, quiere un paseo con la escuela, y sí, esos gastos que no están contemplados, o que a fin de año uno tiene más gastos por las fiestas, o a principio de año uno tiene más gastos porque comienzan las clases, y ahí uno tiene que pensar en la mochila, en los cuadernos, en los útiles, en un montón de cosas. Libros ya no, porque prácticamente no se usan, pero sí tenés que pensar en esas cosas y es un gasto extra. Entonces ahí yo... lamentablemente pasa poco, pero bueno, hay que apelar al sentido común del otro progenitor y decir, bueno, este mes el hijo no sucede habitualmente, pero bueno, hoy es marzo, febrero, en lugar de pasarle X monto, la voy a ayudar con el 50%, le voy a dar un poco más, o lo voy a ayudar, porque sí, son gastos extras que otros meses de repente no están. Entonces sí, me parece importante eso, ¿no? Que el único beneficiado es el niño, es el menor o los menores. No es ni la mamá ni el papá, no, es el menor. El menor es el que recibe ese dinero, es el menor. No lo puede administrar, por supuesto, porque es menor, pero ese dinero es para él. Entonces no debería haber ningún cuestionamiento al respecto. En la pensión alimenticia, los beneficiarios de la pensión alimenticia son todos los menores de 18 años, pero hay una salvedad que quiero hacer, y es que cuando el hijo o hija, obvio, cumple 18 años y estudia, tiene derecho a seguir cobrando la pensión alimenticia hasta los 21. Si no se puede solventar, si no trabaja, el progenitor está obligado a seguir abonando esa pensión alimenticia hasta que la persona tenga los 21 años de edad. A veces se incurre también en el error de decir, no, la pensión alimenticia es hasta los 18. No, por supuesto hasta los 18, si no trabaja, si no hace nada, sí, porque se supone que a los 18 ya podés salir a trabajar, pero ya sos mayor de edad para trabajar. Pero si ese hijo estudia y no tiene medios suficientes para valerse por sí mismo, la obligación alimentaria continúa hasta los 21 años. Cuando el obligado a brindar alimentos me refiero a pensión alimenticia, pero incluye más que alimentos, ¿no? Vestimenta, asistencia médica y demás, trabaja en una relación de dependencia, o sea, percibe un salario todos los meses, es muy sencillo, porque se retiene un porcentaje de ese ingreso. El juzgado envía un oficio
a la empresa, el empleador tiene la obligación de retener del salario de ese trabajador el porcentaje que el juez ordena, ¿no? En esos casos no hay mayor problema, depende, ahí tenemos que ver si hay un hijo, 2 hijos. Por lo general más de un 30% nunca va a ser del ingreso, pero bueno, cada caso es particular y las pensiones alimenticias se fijan siempre teniendo en cuenta un criterio, y el criterio es el siguiente: las necesidades de quien recibe el dinero y las posibilidades del obligado. Por supuesto que no podemos exigirle que pague algo que ni siquiera percibe por mes, eso es obvio. El tema principal surge cuando ese progenitor que no tiene la tenencia de los menores y que está obligado a abonar la pensión alimenticia no trabaja en relación de dependencia o de forma formal y no tenemos cómo hacer esa retención. Ahí viene el problema. Y ahí lo que hace, se establece un ficto. ¿Cómo hago yo para saber cuánto me tiene que pasar esta persona por mes para mis hijos? Bueno, la ley establece un ficto que se llama base de prestaciones y contribuciones, que tiene un valor determinado que se reajusta anualmente por inflación, y bueno, y ese es un ficto que fija. Entonces el juez dice, bueno, en este caso yo no puedo retener un porcentaje porque no hay un ingreso fijo. Bueno, entonces voy a fijar una BPC y media, de repente por cada hijo. ¿Me explico? Entonces, esa BPC tiene un valor que al día de hoy se acerca a los 7.000 pesos, 6.800 y algo. Bueno, entonces se fija una BPC y media de pensión alimenticia, cuando no se puede hacer la retención. Obviamente, a veces se cumple, a veces no se cumple, porque pasa esto, no tengo de dónde retener, no tengo la certeza de que todo queda como liberado, lamentablemente, a la voluntad del progenitor, que está obligado a pasar este monto todos los meses. ¿Y qué puedo hacer ahí? ¿Viste? ¿Cómo hago para retenerle? Y bueno, es una medida que no es muy simpática, pero bueno, si el obligado a alimentar y a pasar alimentos no me pasa los alimentos, hay mecanismos para lograr que me pase alimentos. Tengo que, por supuesto, intimarle el pago, solicitar que se inscriba en el registro de deudores alimentarios del BPS. Tengo un montón de medidas, cierre de fronteras, un montón de medidas para presionar. Pero la que yo siempre hago hincapié, y la verdad que es muy incómoda de llevar a cabo, es retener a los abuelos. Cuando a veces los abuelos perciben una jubilación o aún siguen en actividad, y bueno, si el obligado principal no paga la pensión alimenticia, que no es un capricho, y bueno, van a tener que pagar los abuelos, que son los ascendientes, y están obligados de forma subsidiaria a contribuir con la manutención de esos niños, de esos menores. ¿Es una medida poco simpática? Y sí, es poco simpática, porque el obligado ya sabemos quién es. Pero bueno, si no se cumple, esos niños necesitan vivir, necesitan comer todos los días. No comen cuando al obligado se le ocurre, comen todos los días. Entonces, no queda otra alternativa que esa. También hay muchas trampas en este sentido, en cuanto a que a veces el obligado percibe un sueldo determinado y el empleador de repente hace el aporte por menos dinero, pero se declara menos para que se le retenga. Exactamente. También se presta para esas cosas que sinceramente uno como madre no entiende, no logro entender, porque reitero, el dinero es para los hijos que un día tuvieron estando juntos, pero por más que se separen siguen siendo sus hijos, y uno, ¿qué va a querer? Lo mejor para esos hijos. Y lo mejor para los hijos es eso, que todos los meses tengan cubiertas sus necesidades básicas. Uh-huh. ¿Hay alguna consecuencia por el incumplimiento hoy en día?
Sí, hay... para la persona, digamos, que incumple. Sí, hay consecuencias, ya te digo, desde prohibirle la salida del país hasta ingresar al registro de morosos, es un registro que lleva el BPS, de deudores de pensión alimenticia. Sí, hay mecanismos para... Claro, si no tiene dinero para pagar, por ejemplo, si es una persona que está desempleada, ¿cómo hace para pasarte una pensión alimenticia? Yo también creo que a veces tenemos que apelar a que cada situación es diferente y de repente hay un progenitor que dice, mirá, perdí el trabajo, no tengo cómo pasar, entonces no llego de repente al monto que te estaba pasando antes, y bueno, entre las dos partes llegar a un acuerdo, por unos meses te paso un monto fijo, después vamos... Eso todo se puede acordar y es la idea, que entre los padres se acuerde y evitar ir a la justicia. Pero lamentablemente la mayoría de las pensiones alimenticias terminan en la justicia porque se da el incumplimiento. Entonces, para intimar el pago tenés que recurrir a la justicia. Para hacer esto, que yo siempre recomiendo, que esto quede pactado, que esto no sea algo que quede en palabras, sino que quede establecido en un documento, que ya puede ser un acuerdo entre partes, y después homologarse en el juzgado, o puede ser que una de las partes, que uno de los progenitores inicie el juicio de pensión alimenticia y ahí se va a desarrollar todo el proceso, pero que siempre quede establecido en un documento todo esto, todo lo vinculado a la pensión alimenticia, guarda, tenencia, visitas, que todo quede establecido en un documento, porque si no queda todo muy, muy en el aire. Ese es mi consejo. Y mi consejo también es ese, que la persona obligada al pago sepa que es el único beneficiado de eso va a ser sus hijos, los menores, que no es un dinero para la madre o para el padre, sino que es un dinero que el niño necesita porque el niño come todos los meses. Y que es increíble que tengamos que estar atrás de estas personas para lograr el pago de esto, que es una obligación y que debería ser obvio. Antes lo mencionabas cuando empezabas, esta relación entre el pago de esta pensión, de este aporte, y las visitas. ¿Tiene algún tipo de relación? ¿No tiene ninguna? Digo porque se usa como extorsión quizá de una parte, pero no tiene ninguna relación. No, son dos vías distintas. Sí, es sumamente frecuente. Hasta que no me pases la pensión alimenticia no podés ver a los niños, hasta que no regularices esto no podés. Y no, yo trato de siempre hacer hincapié en eso, en separar las aguas, ¿no? Porque también perder el contacto de esos niños con el progenitor porque no me está pasando la pensión alimenticia, es como... si bien por supuesto el que no está abonando la pensión alimenticia está incurriendo en un error enorme, a veces hay que contemplar distintas situaciones y no, me parece que no tiene nada que ver, pero es muy común. Pero suele pasar. Sí, es de todos los días, lamentablemente es de todos los días, sí, es muy triste, pero es así. Y a veces uno entiende que del otro lado es como la única herramienta que tiene para presionar a esa persona, para que cumpla. Bueno, María, no sé si quedaba algo más de este tema. No, me parece que a grandes, di algunos lineamientos generales. Bien. Como siempre te digo, si les digo a la audiencia, si tienen alguna consulta particular o lo que sea, se comunican aquí a la radio, se comunican contigo, la doctora María Soto, la pueden encontrar en redes, siempre con mi teléfono. También, sí. Vamos a dar tu teléfono al aire. 092-582-689, no tengo ningún problema en contestar las preguntas que tengan o recibirlos para alguna consulta en mi estudio y lo que sea que pueda evacuar y ayudar, a las órdenes. Muchas gracias, María. Que tengan buena jornada, gracias a ustedes.